Bien, es muy importante lo siguiente. Estamos ya en la tercera semana de este programa y lo más importante a todo esto es que sepamos entender que cuando hablamos desde un contexto tanto biológico, psicológico como social y ambiental, que es un modelo biopsicosocial, es donde usualmente yo como médico integrativo trabajo. Dentro de las respuestas biológicas hay que entender que el cuerpo ha llegado a una rigurosidad desde el trauma hasta el metabolismo. Aquí se regirán por una serie de mecanismos sistemáticos que van a ser parte de un eje hipofisiario disfuncional. El trauma puede haber generado una hiperactivación del eje hipotalámico hipofisiario adrenal y también aumentar el cortisol. Ahora, lo que va a favorecer la acumulación de esta grasa visceral va a ser siempre la inflamación crónica. Cuando tenemos un metabolismo que está alterado constantemente, que se tiene que defender constantemente, ocurre cierta resistencia a la insulina. En muchos casos existe hipotiroidismo subclínico, donde efectivamente no necesitamos indagar con un tratamiento en concreto, pero que podemos relevar, reacondicionar estas deficiencias nutricionales que van a afectar a la regulación del peso. El intestino y la microbiota siempre lo miramos desde que el abuso en cualquier contexto de nuestra vida, sea abuso en el entorno social, sea abuso en el entorno familiar, sea abuso en el entorno de trabajo, con los amigos, X. Siempre tenemos que entender que esto puede haber impactado la barrera intestinal. Y así favorece una disbiosis. ¿Por qué? Porque el cuerpo ha pasado por un efecto de hiperpermeabilidad, dando respuestas inflamatorias que afectan a nuestro metabolismo. ¿Y qué pasa con esto? Que cuando vamos a dar esta sobreimpactación en nuestro sistema, lo que va a pasar es que ocasionamos un estrés postraumático dentro de nuestro organismo y esto ya ocasiona un estrés psicológico sostenido en el tiempo con la relación de nuestra autoimagen e inclusive la alimentación. Ahora, ¿por qué la autoexigencia externa bajo rigor con nuestra imagen corporal sugiere una tendencia perfeccionista y reduccionista de cierto modo? En muchas ocasiones va vinculada a la necesidad de control, va vinculada a la necesidad de aquellos patrones emocionales que pueden utilizar a la alimentación de una forma para lidiar nuestras emociones, tanto reprimidas o el contrario, ¿eh? Entonces, el restringirnos la comida es un mecanismo de autocontrolarnos a nosotros mismos, que a la larga puede ser una práctica muy nociva en el tiempo. Esa narrativa interna, esa red neuronal por defecto, esa narrativa crítica, es probable que tenga una voz interna muy dura que nos genere culpa, vergüenza, frustración y no nos permita cumplir esos estándares a los que nos hemos impuesto en el pasado. Por ello, la parte social siempre va a ser una parte externa junto a nuestros vínculos. Aquí la pregunta es, tenemos una cultura masiva de la delgadez, que una mujer se debe apreciar como una mujer delgada y dentro del entorno de la apariencia física debe tener curvas, debe estar bien constituida, donde el peso tiene que tener un alto valor social, donde se refuerce la autoexigencia, cómo me veo, cómo estoy, donde las relaciones interpersonales tengan la dificultad de establecer esos límites y recordar que los límites sanos son la protección, de sentirnos a nosotros mismos y de demostrar que dentro de esto está nuestra valía a través de nuestra imagen y de nuestra multidisciplina. Por ende, es importante que los ambientales, la parte ambiental, los hábitos, el entorno que
sean parte del reforzamiento de nuestro problema. Es decir, te estoy invitando a que te enamores del problema en concreto. Si el problema está en este punto A, yo voy a llevar al punto B y dentro de ello voy a establecer límites o estrategias internas que donde yo me voy a aprender a gestionar de una manera más concreta. Por ejemplo, acceso a alimentos ultraprocesados y este estrés urbano en la vida moderna puede dificultarnos una alimentación consciente y nutritiva. La rutina rígida con una actitud rigurosa puede llevarnos a entrenamientos excesivos o dietas externas extremadamente focalizadas que nos lleven a la frustración y a ese efecto rebote. Si esto lo has vivido en el pasado, el punto es co-crear conciencia y no repetir el mismo patrón. ¿Por qué? Porque dentro del abordaje integral es el trabajo de él con el cómo yo y tú y ella puede integrarlo. La reprogramación del sistema nervioso efectivamente va así. Dentro de las técnicas somáticas, mindfulness, es reducir nuestro eje hipofisiario adrenal, es decir, nuestro cortisol. La nutrición adaptada nos dará un enfoque antiinflamatorio y equilibrado para nuestro eje intestino-cerebro. El trabajo con nuestra autoimagen va parte de la terapia basada en la compasión y la reestructuración cognitiva. El movimiento consciente va más allá del ejercicio intenso, va a ser parte de integrarlo en base al yoga sensible, al trauma, a las caminatas, al reconectar con el cuerpo sin castigo alguno. Ahora bien, es importante que dentro de los hábitos exista un entorno. Es importante flexibilizarnos en nuestro entorno. Los hábitos sin perder estructura ni seguridad, ya que hay que trabajar en estas áreas clave. La rutina flexible y consciente, entre paréntesis, esa estructura de rigidez la abandonamos. Número 2. Hábitos nutricionales y de autocuidado, entre paréntesis, nos nutrimos sin castigar. No nos autocastigamos ni nos autosaboteamos. Número 3, nuestro ambiente y nuestro entorno tiene que ser ese espacio diseñado para la sanación. Las rutinas flexibles y conscientes son partes del patrón actual, por lo que los horarios fijos, estrictos para el ejercicio y la alimentación no nos van a hacer conseguir nuestro objetivo, nos van a hacer frustrar. El sentimiento de culpa, el no culparme o el culparme excesivamente por mi exceso de planificación, van a co-crear una sensación de pérdida de control y va a hacerme autoflagelar a algo que ya yo establecí, pero que no está dando resultados. Por ende, nuestro nuevo enfoque en esta tercera semana es coherentemente y conscientemente, co-crear rangos de horario en lugares de tiempos exactos, donde el ejemplo sea un ejercicio, por ejemplo, a las 6 de la mañana, permitirme un margen de que si me lo pauté a las 6, lo hago a las 8 de la mañana o a las 6 y cómo se sienta ese día. Y si ese día, en mi día está no hacer ejercicio, pues no haré ejercicio. Si ese día será de salir a caminar, saldré a caminar, haré yoga, meditaré, pensaré, respiraré, me reconectaré con el cuerpo y con el momento presente. Dentro del incorporar los espacios de descanso es entrar en el disfrute sin culpa en torno a la rutina. Las ventajas del placer, los momentos diarios, las actividades no productivas o productivas, por ejemplo, escuchar música, cambiar o caminar sin propósito, en muchas ocasiones pueden llegarnos a frustrar. Pero estás efectivamente reconectando, readaptando tu cuerpo y reconsiderando aplicar una rutina de hábitos saludables 80-20. Es una de las que más funcionan cuando estamos haciendo cambios sistemáticos en nuestra rutina habitual. No todo debe ser perfecto, el espacio debe ser lleno de espontaneidad, con una estructura, pero con espontaneidad dentro de.
El ejercicio debe ser consciente versus el castigo, que es a lo que estamos acostumbrados. El alternar el ejercicio intenso con yoga, caminatas relajadas o cardio puede en muchas ocasiones llevarnos a preguntar si estoy haciendo esto desde el amor o desde la obligación. Esta es una pregunta que te invito a pautarte. ¿Estoy haciendo esto o hago esto desde el amor o desde la obligación? Los hábitos nutricionales y de autocuidado, como el patrón actual es de control estricto, calorías, macros, micros, tipos de alimentos, restricción, forma de autocontrol, posible culpa, comer algo fuera del plan, nos lleva a un nuevo enfoque. Y el nuevo enfoque es, tengo una nutrición reguladora que ayuda a mi sistema nervioso, a mis células, a mi organismo, a mi microbiota. Me invito a mí misma y tengo las opciones de desayunar dentro de la primera hora de la mañana o tal vez después de despertar para estabilizar un poco el cortisol. A la final me doy tal vez la opción de incluir ciertos macros o ciertos carbohidratos como tubérculos o frutas que me inviten a evitar estos obstáculos o estas opciones de restricción que me generan ansiedad, como con pausas, sin distracciones, sintiendo la textura, el sabor de mis alimentos. Conecto con las notas que tiene cada uno de ellos, las notas del sabor, si es dulce, umami, salado, amargo. Práctica de alimentación intuitiva. Esto es el mindful eating, que esto es muy importante que lo tengamos integrado. Si llevamos un diario de hambre emocional, va a ser muy importante que registremos si comemos por ansiedad o si comemos por hambre real. Cuando usamos una escala del 1 al 10 para medir nuestra saciedad y el evitar comer de manera automática, vamos a ocasionar una reconciliación del placer con la comida. E inclusive vamos a incluir aquellas comidas favoritas sin verlo como un pecado. Por ejemplo, si amo el pan, el sourdough, por ejemplo, puedo elegir las versiones artesanales o de buena calidad sin comerlo sin culpa. O si me encanta el chocolate, o si me encanta un mousse, o si me encanta una tarta, o si me gusta unas empanadas, unas tortillas, unos burritos. Tú lo eliges, pero tú cambias el contexto de lo que te comes. ¿M? Y las calorías y lo que tiene adentro. Y si me voy al ambiente y al entorno, el patrón actual es siempre de espacios estructurados, controlados, poca espontaneidad. Y si esto regula en ti, por favor, salte de contexto, medita y pregúntate otra vez, ¿estoy haciendo esto por amor o me lo estoy haciendo por obligación? Estos espacios estructurados nos llevan a exponernos negativamente a redes sociales, a ambientes que refuercen nuestra autoexigencia corporal, nuestra relación con las personas y que en muchas ocasiones validen nuestra imagen más que nuestro bienestar. Y aquí vamos a una parte completamente negativa del cambio. ¿Cómo proponemos el nuevo enfoque? El nuevo enfoque donde María Hell trabaja usualmente con sus pacientes es revisamos el entorno digital. Primero, dejamos de seguir cuentas que nos promuevan estos estándares irreales de belleza. Agregamos contenido que fomente nuestra aceptación corporal, nuestro bienestar integral y el rediseñar este espacio físico. La perfección no existe, la autoperfección mucho menos y la autoexigencia peor. Lo que sí existe es la autoeficacia. Desde aquí nacerá un gran abanico de kit de herramientas, de autoestima, de amor a uno mismo y de compasión a mis pequeños micro hábitos de 12 horas o de 24 horas.
Como recomendación, si en ti está crear una casa con velas, con aromas, con cojines cómodos, llegar a nuestro vagal ventral, ese lugar de calma, el poner recordatorios visuales como nuestro amor propio, notas de afirmaciones en el espejo o en la cocina. Esto será muy importante que esté parte de nuestra conexión con la naturaleza, con nuestro placer sensorial. Tener plantas en tu casa, usar aceites esenciales, caminar descalza, salir por espacios verdes, empezar a hacer este grounding, conexión a tierra y ir al fitness sin obligación va a hacer reevaluar este círculo social que estoy co-creando para mí misma e identificando las personas que van a reforzar esta autoexigencia para restablecer mis límites. El buscar espacios que me hagan sentir valorada más allá de mi imagen corporal ya es un plus, ya es un regalo a tu autoconciencia. La implementación gradual de mi estrategia de 4 semanas es siempre, semana 1, ajustar horarios con flexibilidad, por favor, hacer pausas antes de la comida, reevaluar si tengo un hambre real. Semana 2, introducir alimentos prohibidos sin culpa y cambiar todas las cuentas de redes sociales que refuercen tu autoexigencia. Aquí abro un paréntesis, si estás sosteniendo a medida del tiempo, un sobrecrecimiento bacteriano o algún tipo de patología en específico, yo no recomiendo quedarme en este contexto, ¿ok? Bajo la parte biológica y orgánica, primero sanamos el organismo y después establecemos variabilidad de alimentación. En semana 3, creamos un espacio de relajación en casa con el que te identifiques en ese momento, donde puedas reemplazar tu entrenamiento intenso por una caminata consciente, por ejemplo. La semana 4 es evaluar mi círculo social. Ese círculo social es muy importante porque muchas veces cae en nuestra red neuronal por defecto, que es nuestra narrativa profunda. Y el establecer el nuevo límite con alguien que refuerza tu autocrítica es de grandes y es de mayores. Así que bueno, este es un plan muy resumido que puede ayudarte a permitir fomentarte el control de cierta manera sin caer en la rigidez, siempre y cuando estos hábitos sean sostenibles, armoniosos y amorosos en lo largo del tiempo y en lo que queda y en lo que resta. Y pues te dejo aquí, abajo tienes la caja de preguntas y respuestas. Si necesitas ajustar, ampliar algo o simplemente comentar, con mucho gusto estoy aquí y estaré para ayudarte y para servirte. Y si estás conmigo en el plan MAT, te sugiero, por favor, no dudes en contactarme por mensajería interna. Que estés muy bien. Adiós.